Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a revisar algunas cosas en After Effects, cómo hacer efectos, algunas técnicas para poder animar nuestros elementos dentro de After Effects. Vamos a contar con un archivo de Photoshop que hemos estado utilizando en algunos otros cursos y nos servirá como para tener una idea general de cómo hacer animaciones y cómo hacer efectos, o algunos de ellos, porque pues es muy grande las posibilidades que tiene el After Effects dentro de lo que se puede realizar en él. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva composición. Voy a utilizar este archivo que lo van a tener ustedes, que es Disculpe Amigos, y vamos a abrirlo. Aquí lo que hice fue abrir nuestro archivo desde New Composition from Footage. Lo podemos hacer desde acá. Crearemos una composición para luego importar nuestro archivo. O podemos importar nuestro archivo directamente aquí y arrastrarlo hacia acá. Por ahora utilizaré este botón que tenemos aquí. Seleccionaremos Disculpe Amigo y le damos a abrir. Aquí nos va a dar algunas opciones. Hay que tenerlo en Composition Retain Layer Sizes. La diferencia entre estos es que Footage solamente nos va a utilizar nuestro archivo de Photoshop como un solo elemento, digamos como si fuera un JPG. No va a tener capas, no va a tener carpetas, etcétera, etcétera. Dentro de Composition vamos a poder utilizarlo como viene en nuestro Photoshop, pero la diferencia entre estos dos es que en nuestro canvas va a ocupar todo el espacio para cada una de las capas que tenga nuestro archivo en Photoshop. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que pasa. Y con Composition, con Retain Layer Sizes, solamente va a estar utilizando el área de trabajo, digamos, o en el canvas. Solamente el área del dibujo va a ser de ese tamaño nuestro layer. Todo lo demás no va a estar ocupado. Vamos a hacerlas o ver las diferencias. Voy a apretar Footage, voy a importar nuestro archivo, se importa el PSD y dentro de nuestro proyecto o nuestra composición, dentro de nuestra composición tenemos nuestro PSD y eso que les decía funciona como un solo archivo. Este lo podemos mover como una sola capa, lo cual no nos va a servir de mucho. Voy a importar de nuevo, seleccionar Disculpe Amigo, lo podemos hacer desde aquí también, composición, y vamos a darle a abrir. Viene como composición, tenemos algunas opciones aquí, vamos a dejarlas por ahora así y le damos OK. Esto, cuando lo abrimos, vienen todas nuestras capas que son utilizables dentro de nuestro archivo Photoshop, pero cada una de estas va a tener el tamaño del canvas como es. Por ejemplo, en este caso, es una textura que tiene hasta arriba y abarca todo nuestro archivo Photoshop, lo cual está bien. Pero por ejemplo, esta estrella que solamente utiliza este espacio en nuestro dibujo, digamos, en nuestro área de trabajo, va a ser también del tamaño de este layer, lo cual esto va a hacer que nuestros archivos se vuelvan cada vez más pesados. Y esto es algo que queremos evitar porque entre más layers tengamos, más carga de trabajo va a tener la computadora y más difícil va a ser para visualizarlo. Entonces lo ideal es que este layer sea solamente de este tamaño. Para eso vamos a importarlo de la última manera. Disculpen amigos de nuevo, abrir y vamos a darle aquí en Composition Retain Layer Sizes. Vamos a poner OK y vamos a abrir nuestra composición y ahora esta misma estrella solamente ocupa esta área que es el área que tiene con su propio, digamos, donde está contenida este elemento, este dibujo, solamente va a estar abarcando esta área y no todo nuestro layer, por lo cual se van a eficientar recursos y vamos a tener un poco más fluidez a la hora de trabajar. Voy a borrar todo esto y voy a importar de la manera correcta, o la última manera, no es que tenga que ser correcta. Voy a apretar New Composition from Footage, selecciono el archivo, abrir, Composition Retain Layer Size. Esta opción que tenemos aquí nos va a permitir mantener dentro de nuestro Photoshop, si tenemos alguna capa que esté en Multiply, etcétera, etcétera, nos va a permitir tenerlas editables o que este elemento, esta capa, se aplique directamente en el footage y no tengamos que utilizarla directamente. Digamos que si tiene algún efecto dentro del Photoshop se va a aplicar con esta opción y con esta las va a mantener editables. Entonces le ponemos OK. Así, no queremos ahorita modificar nada de eso. Nos abre nuestra composición de Disculpe Amigo y dentro de ella tenemos todas nuestras capas que vamos a estar utilizando. Ahora, dentro de las posibilidades de lo que vamos a hacer aquí, podemos mover o manipular cada una de estas capas, podemos manipular las letras, podemos manipular algunos strokes que tenemos aquí, unas líneas por ejemplo de dibujo, podemos manipular elementos como la estrella, como las nubes, el círculo, podemos utilizar elementos dentro de After para manipular esta manita,
de manera sencilla, sin complicarnos tanto la vida. Podemos hacer que este elemento se escriba, podemos hacer que estos elementos aparezcan o el pajarito aparezca, etcétera, etcétera. Para eso les voy a mostrar algunos ejemplos que tenemos de algunos cursos pasados con los que estuvieron trabajando algunos alumnos y que nos van a servir de referencia, más que nada como para que ustedes tengan una referencia de qué se puede hacer dentro de lo que ustedes han aprendido y obviamente dentro de los alcances que tenga nuestro archivo. Vamos a abrir alguno de esos archivos. Vamos a ver, por ejemplo, este en especial me gusta porque maneja las capas en 3D. Se ve cómo se acercan las nubes. El pajarito ahí se quedó. Un error del archivo, bueno, del alumno al terminar de hacer su animación. Pero este en especial me gusta el manejo de las capas en 3D. Más que otros elementos. Por ejemplo, este se está moviendo. Aparece esto con una máscara. Esta máscara está un poquito mal también. Y se escribe. ¿Ok? Este les digo lo seleccioné más que nada por el manejo que tiene de las capas en 3D. Podemos hacer este tipo de elementos. Este otro, por ejemplo, aparecen estos mucho como un rebote. Este también se escribe. Aquí la manita se está manipulando constantemente, etcétera, etcétera. Voy a mover esto un poquito otra vez para que lo puedan ver mejor. Una vez más. Si fijan, estos elementos están saliendo, rotan, se están moviendo, escalando, etcétera, etcétera. El pajarito se está moviendo todo el tiempo, está haciendo que esto se mueva como si estuviera cantando. Las nubes se mueven poco a poco hacia los lados, se van desplazando. Este fondo parece que se está moviendo todo el tiempo. Entonces son otro tipo de animación que podemos lograr. En conjunto, si aplicamos muchos de estos elementos dentro de una sola animación, podemos lograr un efecto un poco más interesante. Por ejemplo, en esta la esfera salió, salen los textos como con rebotes, se están moviendo constantemente, como si tuviera una vibración. Se escribe este elemento igual, aparece, aparecen estos con máscara, con máscara. Esto fue una máscara también, esto se termina escribiendo, aquí la mano se está moviendo. Estos elementos, por ejemplo, no los animaron, entonces esto le hubiera dado un punch a este video. Tenemos este otro. Este aparece de otra manera, en vez de aparecer el centro sube, aparecen todos estos strokes, aparecen estos poco a poco, nunca se están quietos, se están moviendo las nubes, ahí se quedaron quietas. Lo ideal es que las cosas nunca se queden quietas, aunque tengan un ligero o un movimiento muy sutil, lo ideal es que se estén moviendo. Vamos a ver otro. Este otro tiene un poco más de animación al principio, se deforma un poco la esfera, aparece un poquito mejor nuestra máscara, igual aquí, las estrellas aparecen poco a poco, aparece este letrero. Ven, estos tienen un poco de manejo más en 3D, capas en 3D, vamos a ver eso ahorita. Y termina por escribirse nuestro texto. Okay, entonces son algunos ejemplos de las cosas que podemos hacer. Ahora, ¿cómo demonios se hace esto? Lo primero que vamos a hacer es utilizar esta animación de estos elementos de nuestro fondo. Entonces, esta carpeta que dentro de Photoshop es una carpeta, en nuestro After es un compuesto, un precompuesto. Es una composición dentro de nuestra composición. Tenemos una composición aquí, la abrimos y aquí adentro tenemos nuestra precomposición. Si abrimos esto, que es una carpeta, recuerden en Photoshop tenemos más capas y esto solamente nos va a aislar estos elementos. Entonces podemos tener diferente nivel de control al ir precomponiendo cosas. Podemos tener una capa solamente para todos los elementos del fondo. Entonces todo esto. Si nosotros esta capa la manipulamos, movemos el fondo por completo. Si nosotros movemos aquí nuestros elementos, los movemos individualmente, porque cada uno de estos elementos es una capa que podemos manipular. Entonces, por ejemplo, podemos animar estas nubes, podemos animar esta nube y esta nube. Podemos hacer que esta esfera salga y podemos hacer que nuestro fondo esté en constante movimiento. Vamos a ver, podemos solamente alargar este fondo y no va a haber mucha diferencia porque es solo un gradiente. Entonces probablemente lo que hagamos es mover la textura. Ahorita checamos qué hacemos. Lo primero que vamos a hacer entonces es seleccionar nuestro layer nuestro sol o nuestro círculo que tenemos aquí y lo vamos a animar. Para eso voy a desplegar
estos elementos, esta pestañita que tenemos aquí, y voy a animar nuestra escala. Entonces, recuerden, este elemento de aquí es para poder aplicar o para poder habilitar nuestros keyframes. Entonces, este stopwatch hay que tenerlo activado. Cuando esto se activa, nos aparece aquí un keyframe. Este keyframe lo vamos a poder desplazar o manipular o marcarlo donde lo pusimos y un poco más adelante movernos en el tiempo y utilizarlo para poder manipular nuestra animación. Entonces, en este punto yo quiero que esto esté en cero. Entonces voy a cambiar estos elementos en cero. Hay que cuidar que este elemento que está aquí esté habilitado. Esto hace un link entre estos dos elementos, los conecta, digamos. Esto es para que cuando este esté en 38, este también esté en 38. Entonces lo hace proporcional. Si yo lo mantengo en cero, este va a cero. Si yo este lo cambio, puedo manipular cada uno individualmente. ¿Ok? Puedo hacer que esto crezca poco a poco. Lo cual por ahora no me sirve. Entonces lo voy a habilitar, lo voy a dejar en cero. Voy a avanzar unos cuadros y voy a hacer que esto se vaya un poco más del 100%. Esto, recuerden, es como aplicando nuestros principios de animación. Aquí voy a hacer que este elemento tenga un rebote. Entonces esto simplemente es para que la sensación de nuestra animación sea un poco más agradable a la vista y funcione un poco mejor para a la hora de estar trabajando nuestra animación. Entonces voy a ir al 100, un poco, perdón, arriba del 100 y unos cuadros después voy a regresar al 100 para hacer este efecto de rebote. Entonces va de 0, sube un poco más y regresa. Entonces voy a hacer este efecto. Si yo aprieto barra espaciadora, voy a previsualizar mi elemento. Le voy a dar un poquito más de velocidad. Ahorita les voy a enseñar como las técnicas básicas de qué es lo que pueden ir haciendo. Ustedes van a realizar toda esta animación de todos estos elementos. Entonces yo no me voy a enfocar ahorita en animar perfectamente cada elemento, sino darle ejemplos de algunos de ellos. Puede que a lo mejor, por ejemplo, con las nubes las animen en su totalidad, pero ustedes decidirán si la animan de esta manera o las hacen crecer, etcétera, etcétera. Ya es decisión de ustedes. Entonces voy a hacer que esto salga. Las nubes, por ejemplo, puedo también hacer que salgan, pero antes que fijarme o animar este elemento, lo que quiero es fijarme cómo quiero que salgan. Si yo hago el mismo efecto aquí que con nuestro sol y voy a copiar mis keyframes para habilitar a eficientar, digamos, nuestra animación, voy a seleccionar nuestra capa, abro de nuevo. Si aprieto S, me manda directamente a la posición, digo, a la parámetro, a la atributo de escala. Voy a copiar mis keyframes y se los voy a pegar en esta capa. Cuando yo seleccione selecciono estos keyframes, los copio, control C o comando C, selecciono la capa, comando V para pegarlos y se aplican. Ahora vean la diferencia. Okay, se está aplicando la escala a este elemento. La diferencia es que este punto pivote se va a aplicar directamente aquí, por lo cual no nos va a servir del todo. Yo solamente quiero copiar los parámetros de escala. Entonces solamente copio eso para no seleccionar la posición, selecciono escala y se la vuelvo a pegar. Y entonces va a ser aplicado desde aquí. Ahora, esto está apareciendo desde el centro. Yo no quiero que aparezca desde el centro, sino desde nuestra posición más abajo. Entonces para eso voy a tener que cambiar mi punto pivote. Antes de aplicar nuestra animación, voy a seleccionar esta herramienta o apretar la letra Y, que es nuestro acceso directo para esta herramienta, y entonces voy a poder cambiar mi punto pivote y lo voy a poner apretando control en la parte más abajo de nuestro elemento, de nuestra capa. Entonces esto va a mantenerse aquí nuestro punto pivote. ¿Y esto qué va a hacer? Que cuando yo haga escala, este elemento se va a escalar desde este punto y no desde el centro que antes tenía nuestro punto pivote, o nuestro anchor point. Entonces voy a copiar ahora sí mis keyframes, solamente los de posición, los voy a pegar en esta capa y ahora vean la diferencia. Entonces va a crecer de esta manera. Y ahora hay que empezar a distribuir nuestros keyframes. Entonces lo que voy a hacer es cambiar un poco estos elementos para que vayan apareciendo poco a poco. Y sabiendo esto, voy a aplicar un poco más rápido estos elementos. Voy a cambiar este hacia abajo, voy a cambiar este hacia abajo. Y entonces voy a hacer que aparezcan estos elementos a partir de este punto. Este lo modifique un poquito para que esté ya dentro de nuestra pantalla. Voy a copiar mis keyframes o puedo volverlos a aplicar directamente, escribiéndolos o poniéndolos directamente, y voy a distribuir mis keyframes para que tengan un poco de distribución a la hora de salir de nuestra animación, no todo sea parejo. Entonces aparece uno y lo aparecen otros. ¿Okay? Entonces con esto logramos nuestro efecto de que aparezcan las nubes. Ahora les mencionaba que los elementos idealmente no deben de estar quietos en ningún momento, por lo menos no todos. Entonces lo que puedo hacer es que una vez que este elemento salga, por ejemplo
esta nube que es esta. Voy a apretar ahora la letra P para posición de nuestras propiedades de nuestra capa, o puedo desplegar todos y apretar aquí posición y marcar con el stopwatch para que nos haga un keyframe, y voy a avanzar en el tiempo y voy a hacer que esta capa se esté desplazando. Dependiendo cuánto dure nuestra animación es el tiempo que vamos a estar utilizando esto. Ahora vamos a darle play y este elemento se está moviendo. Les digo, esto es solamente de referencia de lo que estemos o lo que vamos a animar. Ustedes ya decidirán qué tiempo, en qué momento sale, en qué momento se quita. Eso es parte de esa animación libre y se va a estar desplazando esta nube. Lo podemos hacer con todas ellas. Ahora les mencionaba que también podemos utilizar nuestras capas para hacerlas en 3D, tener una vista un poco más profunda, digamos. Para eso voy a quitar la animación por ahora de nuestra posición que hicimos ahorita para esta capa. Voy hacia acá y se lo voy a borrar. Entonces aquí es donde vamos a tener nuestros elementos. Para poder trabajar estas capas en 3D hay que utilizar una preferencia dentro de nuestras capas que está por aquí. Ahorita no aparece. Para que podamos desplegarla hay que apretar este botón y entonces vamos a tener este cubito que tenemos aquí. Esta casilla hay que habilitarla para cada una de las capas que queremos que funcionen como 3D. En este caso, las que nos interesan son el sol, la nube y las nubes. Entonces voy a apretar todas estas en 3D. Y con esto logro que estas capas se vuelvan 3D. No es que sea un 3D como el que hemos visto en Maya, sino que va a ser un 3D que simplemente funciona para nuestra visualización en el espacio. Entonces, para que esto funcione, bueno, podemos ver que se habilita un gizmo aquí, que es simplemente para poder manipular nuestro elemento en la posición también en Z. ¿Ven? Ya podemos pasar capas adelante y atrás. Pero para que se distinga bien este elemento o nuestros elementos en 3D, lo que tenemos que hacer es generar una cámara para que esto tenga un efecto más visible. Para eso voy a apretar en cualquier área en blanco o de nuestra ventana de proyecto o nuestro panel de proyecto, botón de la derecha, New, y voy a ponerle Camera. Aquí lo que vamos a tener en consideración es que esta cámara tenga dos nodos, que es esta opción de To Node Camera, y por ahora que esté en 35 milímetros. Son como propiedades estándar, digamos, para nuestros proyectos, entonces le ponemos OK aquí. Y nos va a generar un layer de cámara. Esto entonces nos va a permitir utilizar este elemento para poder ver nuestros elementos en 3D. Para eso hay que distribuirlos. Pero vean, vamos a ver, seleccionando este icono que tenemos aquí y manipulando con nuestro mouse, podemos ver que estos elementos se vuelven 3D. Esto es a lo que me refería con el 3D. Obviamente son capas, son elementos planos, pero nosotros podemos manipularlos dentro de un espacio tridimensional. Entonces para eso vamos a empezar a distribuir estos elementos en el espacio. Entonces ahorita estoy mandando este hacia atrás, estoy mandando este hacia adelante y este lo voy a dejar un poquito para atrás del sol y este elemento aquí. Vuelvo a seleccionar mi icono, si apretan C entran directo a este modo o esta propiedad y entonces vemos la distribución de estas capas. Si se fijan, estos elementos de acá no se están moviendo porque estos no tienen la capa en 3D. Si nosotros la aplicamos en 3D también se mueven y tendríamos algo como esto. Pero para esto no necesitamos que se mueva nuestro cielo porque tiene que ser muy profundo, entonces no nos importa por ahora y tenemos esto. Entonces también podemos utilizar este elemento para animar. Para eso a mí en lo personal me gusta generar un objeto nulo. Ponemos new, null object, lo hacemos 3D y con este elemento que tenemos aquí vamos a hacer emparentado de capas. Si se fijan, yo puedo seleccionar este y dejando apretado nuestro botón del mouse, seleccionar cualquier capa que tengamos aquí. Esto va a hacer que se emparenten nuestros elementos. Entonces voy a hacer que esta cámara, porque estoy apretando el icono desde aquí, desde el layer de cámara, voy a emparentarlo directamente hacia nulo. Y entonces este nulo va a controlar mi cámara. Yo puedo apretar la posición, la rotación o la escala de nuestro elemento para manipular esta cámara. Entonces si yo selecciono aquí, puedo hacer un paneo. Si yo roto desde aquí, puedo rotar la cámara. O puedo posicionarla y entrar a estos elementos. Entonces con esto vamos a poder manipular nuestros keyframes al igual que con las nubes. Entonces aquí lo que voy a hacer es apretar posición y a lo mejor un poco de rotación en Y. Entonces voy a mandar estos keyframes para atrás. Voy a acercarme bastante y cuando estos elementos estén saliendo, poco a poco me voy a ir alejando. Esto es en 10 segundos. Entonces
voy a alejar mi cámara para que esto se esté moviendo, se vaya moviendo poco a poco y se quede aquí. Entonces, si yo aprieto otra vez barra espaciadora, voy viendo cómo funcionan estos elementos. A lo mejor me quedé corto con la animación, voy a utilizar U, la letra U, para desplegar todas las capas que tengan nuestros keyframes o que contengan keyframes, y voy a empezar a manipular estos elementos. Entonces voy a distribuirlos un poquito más en el espacio. Van apareciendo, aparece la nube, aparece esto. Y podemos hacer mucho más dramático el efecto. Esto ya depende de ustedes. Pueden poner las capas mucho más cerca de nuestra cámara para que se vean que se están desplazando. Podemos acercarlas mucho más y hacerlas más pequeñas para que no abarquen tanto espacio en nuestra pantalla. Al igual, esta la podemos acercar y tenerla por aquí. Y entonces cuando nuestra animación empiece o vaya avanzando, nuestras capas van a aparecer y se van a ir viendo poco a poco cómo se van distribuyendo. Esto, les digo, va a depender de cómo quieran trabajar ustedes su animación. También aquí entonces ya podemos aplicar ahora sí nuestra posición de nuestras nubes y animarlas conforme a lo que se vaya necesitando. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner unos keyframes acá y acá en este espacio lo vamos a mover un poquito para acá, esta un poquito para acá, y a lo mejor la última, que es esta, la vamos a desplazar un poquito hacia acá. Entonces esto los voy a pasar completamente hasta el final, al principio, perdón, y dando play vamos viendo cómo funciona esto. Les digo, esto va a depender, ahorita no estoy trabajando nada que sea como demasiado complejo dentro de nuestras capas, simplemente de esa manera de ejemplo, no estoy haciendo ninguna animación en específico, pero nos vamos dando una idea de cómo puede funcionar esto. Entonces, por ejemplo, aquí la posición me gusta más a esta altura y la cámara me gustaría que estuviera menos marcada. Voy a poner unos keyframes aquí y borrar estos, y estos los voy a mandar hasta atrás para que no sea tanto movimiento dentro de nuestra cámara. Pero les digo, eso dependerá de ustedes y ya ustedes decidirán qué se hace con esto. Entonces, esto con respecto a nuestro fondo. Entonces vamos a cerrar esta precomposición y todo esto ya va a funcionar aquí. Y si se fijan, nuestra composición, voy a poner este botoncito aquí que es para aislar solamente esta capa y mostrarla dentro de nuestra ventana de composición. Pero si se fijan, dentro de ya no estamos viendo nuestro efecto en 3D, no se está manipulando ningún tipo de cámara. Y esto es porque tiene este iconito que está aquí. Vuelvo a apretar estos botones si no lo pueden ver. Y este lo que va a hacer es que vamos a ponerlo para que vean cómo se llama. Dice colapsar las transformaciones o un rasterizado continuo. Y esto simplemente lo que va a hacer es que para las capas que son vectores, como archivos en Illustrator o SWFs que pueden venir de Flash o de programas como Toon Boom, nos va a mantener los vectores como vectores y los vamos a poder escalar y manipular como si fueran vectores y no pierden calidad. Y para las precomposiciones va a hacer que todo lo que contenga dentro de esta composición salga o se mantenga dentro de nuestro elemento. En este caso no queremos que estas transformaciones dentro de nuestra capa se mantenga como una capa normal, sino que contenga las transformaciones de nuestro fondo. Esto quiere decir que si yo tengo activo esto, todas las transformaciones van a desaparecer. Si yo lo desactivo, que van a colapsar. Si yo la activo, la desactivo, perdón, vamos a tener estos elementos como originalmente los habíamos creado. Entonces vamos a ver nuestra capa creándose y va a tener cierto efecto de 3D. Esto también lo podemos ayudar si ponemos una cámara aquí. Entonces le damos OK. OK. Va a utilizar la cámara, pero necesitamos decirle que las transformaciones, cuando creamos la cámara, sí las mantenga para que todo lo que esté dentro de nuestro layer sea aplicable con esta cámara. Entonces, como son capas en 3D, estas transformaciones van a dejar de funcionar y vamos a poder utilizar esto. ¿Ok? Estas son diferentes maneras de ir trabajando. Por ahora no quiero la cámara y por ahora quiero que esto esté sin marcar. Voy a quitar este también para ver nuestros otros elementos. Ahora no me voy a preocupar del fondo por ahora. Entonces voy a apagarlo. Tenemos un pajarito aquí. Si yo lo muevo, se esconde atrás de esta capa porque está por debajo de usted, que es esta capa o todas estas layers. Aquí los distribuimos en el Photoshop de manera que ustedes puedan seleccionar cómo trabajarlo. Pueden tener una capa de usted que viene completa o pueden tenerlo individualmente por letra. Por ejemplo, tenemos la de aquí, etcétera, etcétera.
bueno, creo que cachan la idea. Aquí tenemos D, que es solamente el fondo, el relleno, el contorno y un stroke que tiene por aquí adentro. Voy a quitar este isolate. Y les decía del pajarito que tenemos acá. Pájaro. Este pájaro tiene este elemento aquí. Tiene un ojo. Y lo tiene, si lo quito, tiene el mismo archivo, tiene un ojo como apagado. Entonces podemos hacerlo parpadear si quitamos la opacidad una vez y la regresamos. Y tiene las notas musicales que aquí no se alcanzan a ver. Esto está porque nuestro canvas o nuestro área de trabajo dentro de nuestro panel de composición, recuerden, tiene habilidad esta opción, que es habilitar nuestra transparencia. Si nuestras capas tienen transparencia o tienen alfa, se van a ver. Si no, vamos a ver esto en negro. Podemos habilitarla y deshabilitarla, y ahora sí podemos ver nuestras notas. Entonces podemos utilizar esto para que aparezcan. Recuerden, pueden hacer que aparezcan con escala. eh, Vamos a ver si está nuestro keyframe todavía puesto. Podemos hacer que aparezcan aquí, ¿sí? Igual el pajarito podemos hacer que cambiemos nuestro punto pivote y lo pongamos de este punto. Ahora, este ojo, y ahorita lo vamos a ver, si yo manipulo esto, este ojo se va a perder. Entonces, para que este ojo siempre siga este elemento, lo que podemos hacer es emparentarlo. Y así cuando yo manipule este layer también se va a mover. Y entonces, si yo a este punto le pongo le pongo keyframes y se animan, este se va a animar junto con el ojo. El ojo, por ejemplo, con la opacidad, que es la letra T, o si distribuimos esto, recuerden, tenemos aquí la opacidad, podemos ir apagando y prendiendo para que se vea como un parpadeo. También podemos cortar nuestras capas. Podemos hacer que esta capa dure unos cuantos segundos. Vamos a ver. Vamos a hacer que esto esté aquí. Comando Shift D y corto mi capa. Avanza el tiempo, comando Shift D y corto otra vez la capa. Seleccionándola, si no corto todo. Y voy a quitar este, creo que me fui mucho. Vamos a dejarle un espacio pequeñito. Aquí hay que hacer que esta capa esté más para adelante, para que cuando crezca se vea como si parpadeara. Y podemos hacer varios cortes de este estilo y dejarle un poco de espacio para que parpadee y regrese. Voy a cortar de nuevo, lo muevo un poquito y va a estar parpadeando. Ok, es una forma de animar esto. Otra forma de animarlo es dejar la capa por completo como la teníamos. Voy a darle control Z. Y podemos animar la opacidad. Vamos a darle opacidad keyframe, un cuadro adelante y la apago por completo. Y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces ya creció el pajarito en este elemento, en este punto. La apagamos y un poco después la volvemos a prender. Y entonces este elemento, ¿dónde estamos? Aquí. Este elemento está prendido, apagado, y en este punto lo volvemos a prender aquí. Entonces vamos a tener esto. Igual podemos hacer que dure un poco más de tiempo para que sea más notorio. Vamos a cambiar estos keyframes, uno más y este uno más. Y podemos hacer que pase esto. Podemos copiar nuestros keyframes y ponerlos cada vez que nosotros queramos. A lo mejor va a ser un parpadeo aquí más seguido, luego un tono más alejado y así. Y podemos hacer que todos estos acomodarlos conforme a lo que vayamos necesitando en nuestra animación. Y si nosotros ponemos esto, este va a estar parpadeando. ¿Ok? Entonces esto es como para poder animar este elemento, el pajarito que tenemos aquí. Nosotros podemos tener cierta posición o cierta animación dentro de esta capa. Vean, aquí crece. Pero también podemos manipular esta capa y tener un diferente tipo de control. Entonces ponerlo en este punto a lo mejor y que el pajarito salga de aquí. Ya que ustedes hayan generado el pajarito puede ir creciendo a partir de aquí. Entonces ya que hayan animado usted, pueden poner en este punto. Entonces ustedes podrían mover esta capa hasta el punto en donde aparezca usted, este texto. Y a partir de ese punto, entonces va a aparecer nuestra animación. Entonces va a aparecer aquí el pajarito, parpadea y hace lo que necesita hacer. Entonces esto podemos manipularlo así. Ahora, no me preocupo con el pajarito, pero nunca vuelva. Vamos a este. Dentro del After Effects tenemos estos elementos o este elemento, esta herramienta que se llama Mask Tool o Rectangle Tool, dependiendo qué es lo que utilicemos. Y también tenemos este Pen Tool. Esto
Si nosotros lo vamos dibujando seleccionando una capa, podemos hacer una máscara. Esto es enmascarillar un elemento, que es como aislarlo o extraerlo de, de alguna sección que nosotros queramos o no queramos en su caso. Con esto podemos hacer máscaras. Nosotros podemos aplicarla libremente con esta Pen Tool o podemos hacer una máscara con forma directamente con esto. Entonces nosotros podemos, si bajamos hacia acá, tenemos las propiedades, perdón, de nuestras máscaras. Y dentro de la máscara tenemos este Mask Path. Nosotros podemos manipular entonces estos puntos y animarlos en el tiempo, al igual que animamos cualquier otra capa dentro de After Effects. Entonces puedo poner un poco más adelante mi timeline, perdón, y podemos hacer que esto vaya moviéndose. Entonces podemos hacer que esto se vaya animando. Ahora, esto es útil para cuando nosotros queremos revelar algún elemento. Por ejemplo, podemos utilizar este efecto como para poder revelar este listón. O podemos utilizarlo con un efecto. Y para eso vamos a utilizar el Pen Tool. Y lo que vamos a hacer es, voy a hacerlo ahorita con una palabra y con esta línea que tenemos aquí abajo. Voy a abrir nuestras capas y tenemos aquí dentro esto que dice formita. Esta formita voy a seleccionar y voy a ir dibujando el contorno que tiene nuestro dibujo. Entonces voy a ir dibujando este elemento aquí de tal manera que complete esta línea. Vamos a acomodarlo un poquito. Estoy simplemente haciendo clic y arrastrando para que salgan estas curvas. Si ustedes hacen clic directamente y nada más lo van moviendo, el efecto se vuelve un poco más recto o la curva se vuelve más recta. Entonces, clic, dejan apretando y arrastran para poder generar estas líneas de Bezier que se llaman, que simplemente nos van a ayudar a tener curvatura en nuestras líneas o en nuestras máscaras. Entonces vamos a seleccionar esto y vamos a ir dibujando nuestro elemento. Si ustedes por algún motivo dejaron de hacer esto y se brincaron uno de ellos, pueden apretar o seleccionar nuestra herramienta de manipulación o creación de la pluma, el Pen Tool, y pueden apretar Alt y este iconito cambia sobre el punto que quieren manipular. Y este iconito cambia a una especie como de flecha, una línea puntiaguda, y apretan o manipulan esto para que aparezcan estas líneas de Bezier. Esto es para que puedan posteriormente hacer este efecto. Y una vez hecho esto, vamos a seleccionar nuestro layer, vamos a ir a efecto y vamos a buscar una opción que dice generate. Aquí dentro de generate vamos a buscar uno que dice stroke y tenemos muchos efectos, pero este es el que vamos a utilizar para este elemento. Ahora, este stroke nos permite manipular con máscaras, podemos tener varias o una sola, hacer que este elemento nos dibuje una línea. Y vamos a ver, se alcanza a ver aquí, voy a quitar mi transparencia por ahora. Y se dibuja una línea donde nosotros dibujamos una línea blanca donde pusimos nuestra línea de máscara. Entonces este brush size lo podemos hacer para ampliar esta línea y podemos también darle hardness para que no se vea tan difuminada hacia los lados, ¿vale? Si lo bajamos se va viendo como difuminada. Opacity simplemente se prende o se apaga. Y lo interesante de esto es Start y End. El Start va a hacer que esto vaya manipulándose poco a poco a través de esta curva. Y el End va a ser exactamente lo mismo pero al lado contrario. Entonces podemos utilizar esto para animar nuestro efecto. Y para que esto tenga un efecto como lo que necesitamos o lo que realmente necesitamos, vamos a aplicar aquí nuestro keyframe, que si nosotros lo vamos desplegando nos aparecen efectos, stroke y tenemos aquí end, que es lo mismo que este end, y tenemos aquí esta propiedad. Entonces voy a mover este keyframe para adelante, voy a mover un poquito para adelante también y voy a pasar a apretar hasta 100. Entonces va esto de 0 a 100. Y ahora lo único que hay que hacer es que decirle en donde dice Paint Style que esto está en transparente o que revele la imagen original. Y vamos a dejar esta última opción. Esto lo que va a hacer es que nos va a ir revelando o dibujando esta línea. Ahora hay que controlar algunas propiedades como estas conexiones de la línea y vamos a hacerlo con el brush size. Vamos a hacer que esta línea sea lo más delgadita posible y que nuestro stroke esté contenido lo más dentro de este elemento o la curva dentro de este elemento para que cuando pase por aquí no se dibuje solamente más que lo que necesitamos. Entonces una vez hecho esto, vamos a ver cómo se dibuja esta línea.
Y va a ser lo mismo para los textos. Si nosotros hacemos lo mismo aquí, seleccionando nuestra capa, vamos a dibujar esta palabra que dice nunca. Vamos a más o menos dibujarlo, ustedes lo hacen de manera correcta y más precisa, pero la idea es que podamos controlar esta palabra mediante esta línea. Entonces vamos a ir haciendo esto. Y bueno, cachan la idea. Voy a terminar por dibujarlo así. Me falta esta parte, pero por ahora no importa. Selecciono esto, aplico el mismo efecto que es stroke. Este es el último efecto que aplicamos. O pueden ir a Generate Stroke, decirle que seleccione la máscara 1, 2 o todas las máscaras, etcétera, y ponerle el brush size para que abarque toda la palabra lo más cercano posible, al 100%, que revele mi imagen original. Le pongo end al 0, U para revelar nuestro keyframe, recuerden, avanzo un poquito en el tiempo y lo mando a 100, y entonces podemos tener esto que se vaya dibujando poco a poco. ¿Ok? Y podemos dibujar toda nuestra palabra. Entonces por ahora voy a quitar el efecto y voy a quitar la curva. Por ahora no me sirve. Regresando, y voy a ir cerrando estas pestañas, regresando a nuestra composición general, podemos aplicar este mismo efecto a elementos que estábamos utilizando, el puro nunca vuelve. Podemos utilizarlo también para estas banditas, por ejemplo. Entonces estas banditas eran... ¿Dónde están? Estas banditas azules. Las tenemos aquí, ¿ok? Esta ya está cortada para que parezca que pasa por detrás de nuestra letra. Y si aplicamos la misma técnica, podemos hacer que esto vaya hacia acá, ligeramente dibujado. Y como aquí se corta, podemos hacer que esto parezca como si pasara por atrás. Entonces, perdón, vamos a seleccionar este. Vamos a ir a Effect, damos en Generate Stroke. Igual damos el tamaño que necesitemos. Esto depende, recuerden, de cómo esté dibujada su máscara y cómo lo vayan a ir tratando, pero digamos que está ahí. Entonces tenemos nuestro stroke, damos end aquí, vamos a cambiar un poquito nuestro keyframe más para atrás, y en segundo y medio de segundos hacemos que esto esté al 100. Entonces si damos doble clic podemos aplicar directamente los parámetros, y entonces esto se va a ir dibujando poco a poco. Y recuerden, solamente falta revelar la imagen original, y entonces vamos a tener algo como esto, como si pasara por atrás y entra hacia acá. Y lo mismo para este elemento. Ahora, esto es importante, que esta capa se mantenga ajustada a este punto. Entonces para esto podemos emparentar, recuerden siempre, a la U de usted, que sería cualquiera de estas líneas. Esa puede ser esta o puede ser esta. Entonces podemos todas estas apretar comando Shift C para precomponerlas. Esto es que todas estas capas formen una carpeta como la de Photoshop o una precomposición. Comando Shift C y podemos ponerle U, que es la U. Y entonces todo esto va a contener estas tres capas y podemos utilizarla como un solo layer, pero con la posibilidad de tener las capas individuales. Entonces podemos seleccionar todas estas e irlas precomponiendo. Vamos a ir a darle a todas las que dicen T, precomponemos, todas las que dicen E, las precomponemos, todas las que dicen D, las precomponemos, y así con todas. Y entonces podemos utilizar cada una de estas, hay que renombrarlas para saber qué es lo que estamos haciendo, y utilizarlas animadas dentro de esto, y afuera tener todavía un nivel superior de control. Y entonces ahora sí, lo voy a emparentar a este elemento para que cuando esta U se mueva, también este elemento se manipule. Ahora, acá teníamos, si yo apago el efecto, tenemos otra banda. Si yo muevo esta letra U, como lo habíamos visto, también muevo la de abajo, lo cual no quiero que esto pase. Entonces, como este efecto ya está aplicado a este elemento, a estas banditas, lo que puedo hacer es duplicar esta capa y entonces quitarle la máscara que dibujamos, que es esta máscara, y entonces dibujar una nueva máscara, pero vamos a seleccionarlo, era perdón, vamos a seleccionar control Z, esta. Ahora sí seleccionamos esta, le damos doble clic, la borramos, y ahora sí, a esta capa, si quitamos el stroke, podemos poner ahora sí nuestra mascarita. Acá lo único que hice fue apagar el efecto para que
si podíamos ver dónde está nuestra máscara, porque recuerden, está en la opción de Reveal Original Image. Y una vez aplicada esta máscara, seleccionamos cuál es la máscara, la volvemos a prender y vamos a tener el mismo efecto que tenemos con el otro. ¿Ok? Porque recuerden, ya estaba, duplicamos, ya estaban aplicados los efectos. Entonces ahora sí tenemos dos capas, que una puede estar independiente sin depender directamente de la U, y la otra va a estar conectada a la U para que cuando esta se mueva no se rompa esta ilusión de que está pasando por detrás. Entonces esta pasa por detrás y la otra aparece por acá. Entonces ya tenemos algunos elementos animados, ¿ok? Ahora, todos estos los podemos ir haciendo así. Lo que se me ocurre es que pueden dibujar estos strokes y aparezcan poco a poco, que las letras pueden aparecer. Y vamos a hacer una para que vean como el ejemplo y después ustedes ya animarán lo que gusten. Pero todos estos elementos vamos a hacer que nuestro punto pivote esté dentro de la U o donde esté nuestro punto más bajo, que en este caso sería este. Entonces voy a seleccionar este elemento, lo voy a poner libremente por aquí en nuestro punto pivote y entonces estas dos capas las voy a conectar a esta para que esta maneje la animación. Vamos a darle S, vamos a avanzar en el tiempo, vamos a apretar otra vez esto, doble clic a este, le damos 0 para que se mantenga esto en 0, se va a 100. Recuerden, un poquito antes podemos hacer que esto crezca mucho y para que vaya apareciendo, y entonces todas estas capas se van a ir juntando. Ahora, si yo apago mi transparencia y hago que esto crezca, individualmente o independientemente puedo hacer que esto se dibuje con una máscara. Entonces vamos a ver, voy a apretar aquí Mask Path y voy a bajar esta capa completamente, estas líneas. Esto para que cuando termine de crecer esta línea, a partir de este punto, esto empieza a crecer y se vaya dibujando. ¿Ok? Y esto es para que se vaya como rellenando la letra. Una vez que se hace esto, puedo hacer que desde este punto, cuando se está terminando de rellenar esta línea, podamos ir dibujándola poco a poco. De la misma manera como estuvimos dibujando todas las demás strokes. Entonces voy a dibujar todo esto alrededor, seleccionando la capa, recuerden. Vamos a ir seleccionando ir dibujando estas capas, este trazo. Lo dejamos por aquí. Y podemos hacer que luego se dibuje esta. Vamos a hacer esta aquí y esta aquí. Y reacomodamos. Y luego se dibuje este de aquí. Perdón. Seleccionamos. Acá. Ahora sí. Este punto y este punto. Y aplicamos el stroke. Le damos stroke. Y ahora le ponemos todas las máscaras y que se hagan secuencialmente. Y esto de secuencialmente va a depender directamente de cómo estén posicionadas las máscaras aquí. Entonces la máscara verde claro es 1, luego la máscara verde fuerte es 2 y luego la máscara azul es 3. Entonces en este orden van a ir apareciendo. Si yo le pongo Reveal Original Image y subo un poco el brush size para que cubra toda, cuando yo vaya cambiando esto, primero se va a dibujar esta línea. Una vez terminada se va a dibujar esta y luego esta. Entonces nada más es cosa de controlar un poquito el dibujo para tener el efecto deseado. Entonces vamos a apretar U, pasarme por aquí y en este punto vamos a hacer que esté al 100. Puedo regresar aquí y a este ponerle 0 para que no haya nada. Y entonces en nuestro efecto vamos a tener algo como esto. Va a aparecer esto, crece y se dibuja. ¿Ok? Entonces esto ya lo animamos dentro de su precomposición y esta no tiene ningún tipo de animación en la capa, pero sí dentro de su composición. Entonces, esto es lo que yo les decía. Aquí pareciera que está creciendo esta capa y perdemos la ilusión de este efecto. Entonces, esto no nos conviene animarlo directamente aquí. Entonces, vamos a dejarlo acá. Seleccionamos nuestra escala, nuestra animación de escala, la cortamos, la dejamos para que esto aparezca y se mueva dentro de esto. Y acá afuera, entonces pegamos nuestra animación de cuando aparezca la letra. Entonces aparece la letra y hay que cambiar nuestro punto pivote. Entonces aquí aparece la letra y queremos buscar el punto donde aparece nuestro relleno. Entonces aquí se está terminando de rellenar. Aquí tiene que estar terminada nuestra animación. Entonces vamos a dejar esto aquí.
Estas banditas probablemente tengan que ir después de toda esta animación y vamos a cambiar nuestro punto pivote. Entonces este punto pivote va a estar aquí seleccionando esta capa y entonces ahora sí va a aparecer y se va a ir dibujando y poco a poco podemos ir moviendo esto. De hecho, si mandamos estos keyframes para atrás, puede ir creciendo mientras se está dibujando esto. Y pues ya vieron qué nivel de control vamos teniendo. Entonces todos estos los podemos ir encendiendo para ir viendo cómo va quedando nuestra animación e ir trabajando con esto. Entonces por ahora, bueno, me falta una cosa más, las estrellitas y Lo demás ustedes decidirán cómo animarlo, si necesitan escalarlo, lo van dibujando, lo rotan, lo animan, en posición, escala, opacidad, rotación, etcétera, etcétera. Eso va a ser decisión suya. Me faltan las estrellitas que quería enseñarles, que bueno, es un efecto muy sencillito. Podemos hacer, ¿dónde están estrellas? Podemos hacer que se escalen de la misma manera. Vamos a ponerle 0 aquí, vamos a ponerle 115 acá y un poco más adelante, un poquito más adelante vamos a ponerlo en 100. Esto entonces para que vayan creciendo poco a poco. Me acerqué muchísimo, me alejé muchísimo. Vamos a acercar estos keyframes. Entonces va a pasar esto así. Y también podemos ir rotándolas. Entonces en el momento que aparecen, podemos jalar estos keyframes para acá para que cuando la estrella crezca también tenga una rotación y un rebote y regresamos a cero. Entonces esto va a ser muy rápido. Vamos a hacerlo así y a ver si queda. Entonces podemos hacer esto para atrás para darle un efecto un poquito con más intención. Digo, esto es ya dependiendo de ustedes. Pueden hacer, seleccionar todas las estrellas y conectar todas o pegarle todas hasta la misma animación y solamente irlas secuenciando para que tengan cierto sentido. Vamos a ver, esto es para atrás, esto es para atrás, esto está bien, esto es un poquito para adelante y por último estos. Estoy moviendo los keyframes, pueden mover también los layers, entonces podemos hacer que aparezcan cada una de estas. ¿Okay? Y pueden repetir la animación de la rotación cada cierto tiempo para que estas estrellas no se queden estáticas. Entonces podemos seleccionar esto, volverlo a poner, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces podemos hacer esto y entonces cada cierto tiempo la estrella se va a estar moviendo. Esto lo pueden lograr también con un efecto que se llama loop. Ahorita les muestro cómo hacer esto. Entonces vamos a seleccionar estas capas y las vamos a manipular de esta manera, ¿vale? El monito puede aparecer de la misma manera que el pájaro, etcétera. Otra cosa que quiero mostrarles es un Puppet Pin Tool se llama, y también les voy a enseñar algunos otros efectillos que se pueden aplicar dentro de nuestro After. Voy a regresar rápidamente al fondo y dentro del fondo vamos a utilizar, otra vez doble clic, dentro del fondo vamos a utilizar ahora sí nuestro amarillo y nuestro azul, y al azul, por ejemplo, que tenemos aquí, le podemos aplicar un efecto de color correction y tenemos muchas opciones aquí. Entre ellas está el hue saturation, por ejemplo, que podemos controlar aquí nuestro fondo, nuestro color del fondo. Podemos darle más saturación, menos saturación, hacer que brille más o que brille menos. Con el lightness de nuestro efecto podemos cambiar el color. Vamos a ir otra vez a color correction y podemos ponerle change to color para que este color, digamos este color que tenemos aquí, cambie a un color que ustedes quieran en específico, y hay que decirle que cambie el hue, lightness y saturation. En este caso no lo aplico, ahorita vamos por qué. Vamos a ver, está el azul, ok, y vamos a cambiar el lightness y el saturation. No sé por qué no lo cambié aquí, pero bueno, podemos utilizar otro efecto muy similar que se llama change color. Ahora si este es más fácil, podemos seleccionar y simplemente ajustar el color al que queremos. Muy similar al hue saturation. Lo tenemos aquí. Creo que era porque estaba aplicado aquí. Pero podemos cambiar esto, ok, y podemos ir utilizando otros efectos, entre ellos como, bueno,
están dentro de Color Correction, hay muchos de ellos, están los niveles, están los contrastes, las curvas, etcétera. Se pueden controlar muchas cosas con esto, y muchos de ellos tienen, o bueno, todos tienen keyframes que podemos aplicarles parámetros y poder ir animando estos elementos. Entonces podemos animar estos elementos o estas propiedades de efectos. Es también por controlar, por ejemplo, el color del sol, el color de las nubes, el color de nuestro fondo. Podemos también hacer que estas nubes tengan cierto movimiento, digamos, independiente de la posición. Podemos ir a efecto, ir a uno que se llama distort, y podemos ponerle turbulent displace entre muchos otros que tiene, pero podemos poner este turbulent displacement y animar la evolución de este elemento, y vean cómo distorsiona este efecto. Y esto va a depender de la cantidad que tenga del efecto aplicado o del tamaño que tenga. Entre más pequeño sea, mucho más o menos visible va a ser este movimiento. Entre más grande sea, menos se va a notar. Vamos a verlo poco a poco aquí, y podemos aplicarle esto a las nubes para que sean un poquito más extrañas o más orgánicas, digamos, y podemos animar este elemento así. Esto puede ser aplicado a cualquier layer. Por ahora no lo voy a animar, simplemente es como mostrarles que se puede hacer esto. Entre muchos otros efectos que nos tardaríamos videos enteros en revisar todos los efectos que tenemos. Eh, Hay muchas cosas que son muy específicas para ciertas cosas, y hay otras que son más generales y que podemos estar o que vamos a utilizar casi siempre. Pero bueno, por ahora eso sería todo con los efectos que vamos a estar utilizando para este elemento. Pero lo último que quería mostrarles era el Puppet Pin, y para eso vamos a buscar nuestro brazo que está aquí. Vamos a aislarlo un poco y les voy a enseñar esta herramienta. Esto lo podemos animar de esta manera. Sería como cambiar nuestro punto pivote y manipularlo de esta manera en la rotación y animarlo. Pero también podemos hacer que este movimiento sea un poco más controlado. Y esto hablando un poco general, pero podemos aplicar con esta herramienta que se llama Puppet Pin Tool puntos dentro de nuestro after que nos van a servir para controlar la posición de nuestro elemento, y vamos a poder deformarlo a través de estos puntos. Una vez que hayan puesto los puntos necesarios o los puntos que quieren, y esto solamente es un ejemplo, ahorita es mucho más complejo de lo que estoy haciendo ahorita mismo, pero dentro de nuestras propiedades tenemos una opción que dice Mesh, y adentro de Mesh tenemos Deform, y adentro de Deform tenemos todos estos que se llaman Puppet Pin. Todos estos tienen un keyframe ya puesto, y si lo vemos aquí. Bueno, lo seleccionamos, lo vemos aquí. Y todos estos keyframes son animables. Ahora, esto es lo complicado de estos elementos, seleccionar cada uno de estos puppets. Entonces, una vez seleccionados o habilitados, podemos controlar esto para manipular estos objetos de esta manera, estos puntos. ¿Okay? Entonces podemos manipularlos de esta manera. Entonces podemos ir animando este objeto para que haga esto. Podemos copiar estos keyframes y volverlos a pegar más adelante, ¿no? Y tener un efecto que vaya y venga. Esto es el Puppet. Esto les digo es la manera más sencilla de animarlo, también la más arcaica, no es la más correcta. Para eso hay scripts o plugins dentro de nuestro After que nos van a permitir un manejo mucho más fácil y más útil para poder manipular estos objetos, pero mientras podemos manipularlos de esta manera, poniendo nuestros puppets y aplicarlos así, si es que quieren mover este elemento así. Si no, como les mencionaba, podemos tener solamente nuestro punto pivote donde nosotros queremos que se mueva la animación, que puede ser este punto, y a lo mejor hacer que salga y vaya moviéndose poco a poco, ¿no? Esto entonces acabaría con nuestro video. Con esto acabaríamos entonces nuestro video. Ya será cuestión de ustedes animar conforme a las opciones que les di ahorita, o los tips o trucos o maneras de animar, como ustedes quieran decirles, de animar nuestro elemento, que ustedes hagan una animación con todos estos elementos. Obviamente yo les di ejemplos muy generales, pero si se clavan un poquito, pues ustedes pueden aplicarlo para cada uno de una manera mucho más correcta, mucho más paciente, y van a tener un tiempo más largo para poderlos aplicar. Entonces, parece que está sencillo, pero no lo es tanto, entonces échenle ganas. Ah, otra cosa, también voy a guardar esto, lo voy a guardar como usted está aquí.
Vamos a ponerlo como disculpe amigo, igual que el Photoshop. Disculpe amigo, y le voy a poner dentro de ejemplos. Le voy a poner guardar y le voy a poner guardar. Aquí va a estar. Ahora, con respecto a nuestro archivo de proyecto final, Meteoro, solamente lo voy a revisar por ahora. En la próxima clase lo vamos a utilizar. Pero dentro de Meteoro vamos a tener también una serie de elementos para trabajar con nuestros compuestos. Dentro del logo, por ejemplo, tenemos el logo tal cual de nuestro producto. Dentro de líneas tenemos una cantidad bárbara de líneas que podemos utilizar aquí o la podemos generar directo en After. Ya veremos cómo animarlos de uno y otro caso, pero tenemos muchas capas por animar, son 105, entonces probablemente sea más fácil empezar a trabajar con ellas desde antes o ver las maneras más eficientes para trabajar con esto. También tenemos el layer de lata y algunos textos aquí que podemos ir utilizando. Tenemos la lata, tenemos una sombra que se eleva. Ok, esta sombra es para que se ponga aquí en caso de que la necesitemos para nuestro fondo final. Se va a ver una sombra aquí. Si la habilitamos, si esta lata se mueve, la vamos a poder ver la sombra. Entonces tenemos todos estos elementos y dentro de la lata tenemos... ¿Dónde está la lata? Aquí está. Tenemos que está adaptando esta forma. Entonces vamos a utilizar para hacer 4 videos lo que hemos aprendido dentro de After como en Maya. Vamos a utilizar en Maya o vamos a hacer nuestra lata y vamos a texturizar y le vamos a generar para poder utilizarla como un espacio 3D. Por ejemplo, solamente la podemos rotar de esta manera, pero en Maya vamos a poder rodearla si es necesario. Eh, para las líneas nos vamos a enfocar más a hacerlo aquí en After para poderlo trabajar. Esto es parte de la textura de nuestra línea, nuestra lata. Y luego lo vamos a animar dentro de nuestro After, a lo mejor con las técnicas que les he enseñado en estos videos, o vamos viendo qué es lo que se nos ocurre. Podemos emplear técnicas diferentes. Entonces la idea es generar 4 clips, unos más complejos que otros. Dos prácticamente son cortinillas y otros cortinillas como de entrada casi casi, pero que van a tener digamos que todo está como unido para que funcione como una sola campaña. Entonces vamos a trabajar un comercial en 3D, uno en 3D pero más sencillo, uno en After y uno en After más sencillo. Entonces vamos a tener estos 4 videos para trabajar y nada más quería mostrarles un poco cómo está conformado por ahora el proyecto Meteoro. Cada quien tendrá sus propios Photoshops o Illustrators dependiendo cómo los hayan trabajado y probablemente algunas cosas las traigamos directamente desde Maya, otras las tengamos que ir trabajando conforme se vayan requiriendo o sus proyectos lo vayan requiriendo, pero vamos a ir trabajando con estos materiales para poder sacar nuestro proyecto final. Pero bueno, eso lo vemos la semana que viene.